Les saluda Alicia Hunda, fisioterapeuta del Ecuador, miembro de la Neurocognitive Academy. Hoy voy a hablar sobre el resumen del libro Del hombre con su mundo destrozado. El autor es Alexander Luria, que fue un neuropsicólogo y médico reconocido, considerado el fundador de la neuropsicología y autor de diferentes obras. El hombre con su mundo destrozado es una historia bastante interesante desde sus inicios. Relata un soldado ruso, Lev Alexandrovich Zasevsky, de 23 años, que recibió un disparo en la cabeza y fue herido de gravedad, y sus facultades mentales se vieron afectadas. Esto sucedió en la Segunda Guerra Mundial alrededor de 1943, en la batalla de Smolensk. Cuando despierta en el hospital, le era imposible pensar, hablar, reflexionar o reconocer el significado de palabras, o también se le hacía muy difícil reconocer las partes de su cuerpo. Tampoco podía ver claramente, ni realizar tareas sencillas como ir al baño o organizar alguna actividad que era cotidiana, ya que tenía afectado también la representación de su cuerpo. Este disparo prácticamente destrozó su mundo y intentó él, en el transcurso de su recuperación, autorrelatar su historia, lo que sucedía a diario, y lo fue escribiendo. La lesión. La lesión fue ocasionada en la región parieto-temporal occipital. El autor del libro explica 3 bloques fundamentales del cerebro. Tenemos entonces el primer bloque, denominado bloque energizador o regulador del tono. Este está ubicado en la base del cerebro, en las secciones superiores del pedúnculo cerebral y la formación reticular. Punto de partida para las actividades vitales del cerebro. Elaboración del impulso del organismo y órganos sensoriales que van a la corteza cerebral y los transfiere en estado normal en la tonicidad y vitalidad, pero al ser interrumpidos desaparece y entra en un estado de somnolencia. El segundo bloque está ubicado en las secciones posteriores de los hemisferios cerebrales. Una de estas partes afectadas de Zasevsky recibe, elabora y conserva las informaciones que la persona obtiene del entorno. La destrucción de la corteza visual primaria o de las fibras del hemisferio izquierdo provoca pérdida de la mitad derecha del campo visual. En el hemisferio derecho, sí se ve lesionada, afectada la mitad izquierda del campo visual, denominado esto como hemianopsia. La lesión en la corteza visual secundaria, si es a nivel anterior de la parte occipital, la persona sigue viendo los objetos con claridad como antes, pero ya no funcionan las células estrelladas, que sintetizan las características individuales de los objetos percibidos, convirtiéndolos en unidades completas. Por lo tanto, su lesión que le causaba cambios visuales desconcertantes. Al paciente se le pide que observe un par de lentes y va a observar fragmentadamente. Es decir, que primero va a haber un círculo, luego el otro círculo, luego la barra de unión y por último 2 accesorios parecidos a bastones. No logra percibir el objeto, aunque observe las características individuales. A esto se lo denomina agnosia óptica, que es la incapacidad de reconocer el significado de los estímulos visuales. Por último, el tercer bloque, el cual el paciente lo mantiene intacto, se encuentra ubicado en los sectores anteriores del cerebro y abarca los lóbulos frontales. Se vincula al exterior por medio del mecanismo del segundo bloque y su eficacia depende del primer bloque, que se ha mantenido la corteza alimentada y con energía. Su función es de permitir formar y mantener intenciones, planificar acciones y llevarlas a la práctica. Como este bloque no estaba afectado, podía aprender, percibir o recordar, pero carecía de la capacidad de evaluar sus deficiencias ni las podía corregir, aunque reconocía sus defectos y trataba de superarlos.
¿Qué funciones fueron afectadas? La visual. Tenemos que inicialmente no podía observar nada. Su mundo fragmentado que no observaba los objetos o imágenes. No existía el lado derecho. Al querer mirar en algún momento, lo que veía era gris y uniforme, siendo los objetos fragmentados que para visualizarlo debía esforzarse para lograrlo. Sentía que los objetos se movían, como que no eran estables. Tenía alucinaciones por el tejido cicatrizal de su lesión. Aquí vemos la vista, cómo era antes y cómo fue después de su lesión. El cuerpo también se veía afectado. La percepción de su propio cuerpo había cambiado. Sentía que ciertas partes de su cuerpo las tenía exageradamente grandes o a veces muy pequeñas. A veces las sentía como que las hubiera perdido o las siente desordenadas. Y en otro momento siente que sus piernas están arriba y su cabeza abajo. No parecía partes de su cuerpo, no sabía dónde estaba su mano, el pie. Los tenía que buscar durante mucho tiempo y esfuerzo. No lograba reconocer las funciones de su cuerpo. Por decir, sentía una sensación en el vientre, pero no lo relacionaba que era la sensación de querer evacuar la vejiga. Entonces, por estas alucinaciones, también él con el tiempo terminó acostumbrándose. Otra afectación que tuvo fue el espacio. Las funciones espaciales necesarias para analizar, comprender y manejar el espacio en el que vivimos en varias dimensiones. Estas habilidades visoespaciales tenemos que conocer la posición en el espacio en proporción con otros objetos, así como la relación de unos objetos respecto a otros. Esta habilidad no estaba incompleta. Medía adecuadamente su espacio y presentaba confusión, en cambio, en las dimensiones y las direcciones. Por decir, cuando él saludaba, extendía la mano, él no lograba ver su brazo. Extendía la mano y no lograba verlo. Al final, lo único que alcanzaba era rozar los dedos. Sucedía lo mismo al sentarse, que primero él tenía que sujetar la silla, sentirse seguro de que estaba en el lugar correcto para poderse sentar. Para comer tampoco lograba llevar la cuchara a la boca. Otra función que también se vio afectada fue la lectura. Ella estaba ausente completamente. Al ver un cartel, sabía que eran letras, pero no recordaba cuáles eran. No podía leer nada. Incluso llegaba a pensar que estaba escrito en otro idioma. Las miraba, las examinaba, tratando de entenderlas, pero no lograba reconocerlas. Como conclusión, podríamos llegar que es claro que esta es una historia de la lesión de un soldado de guerra, que cómo su mundo cambia, incluso en pensar que estaba durmiendo o que era un producto de un sueño, de lograr sentirse preso o ajeno en su propio cuerpo. Sin embargo, esta tenacidad que tiene este personaje en reconocer e ir entendiendo poco a poco lo que le ha sucedido y tratar de superarlo. Es admirable ver que durante este proceso de recuperación no se dio nunca por vencido. Es perseverante, incluso escribir el diario y poder entender lo que sucedía dentro de él. Y él mencionaba una frase: solo se puede entender cuando le ocurre a uno. Para la rehabilitación neurocognitiva, esta lectura nos ayuda a entender lo que posiblemente puede estar pasando con alguno de nuestros pacientes después de un ictus, al no poder reconocer su cuerpo y poder gestionarlo y lograr moverse como antes, que si se afecta el lenguaje, qué complejo es por parte del paciente lograrse comunicar y de la misma manera lo que la familia podría sentir, no entenderlo para ayudarlo. Una frustración para el paciente y el familiar. Sin embargo, aquí se ve cómo las partes que están sin lesión son de mucha ayuda mediante la plasticidad de las áreas adyacentes de la lesión para lograr cambios en estas zonas y sean aprovechadas por el paciente y lograr una mejoría. Muchas gracias.